Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Hola a todos y a todas. Ya hemos tenido algún contacto de presentación y la idea es que podamos empezar a avanzar en los contenidos curriculares de la materia, de manera que los invitamos y les proponemos que nos vayamos introduciendo en algunos de los ejes que propone el primer cuadernillo, sobre el cual vamos a comenzar a trabajar en dos conceptos. En principio, el concepto de la convergencia, por un lado, y por otro lado, el concepto del valor de los datos y la información, para llegar al concepto que propone Manuel Castells de informacionalismo. Arrancamos acá porque nos parece importante dar cuenta del escenario que tenemos hoy, de la época en la que estamos, atravesados por digamos, nuevo escenario de la tecnología, pero que al mismo tiempo tiene una serie de implicancias de todo tipo, económicas, culturales, sociales, de vinculación, y todo eso a partir de que ha cambiado el paradigma de vinculación entre las personas entre sí y en los modos de la producción económica. Por eso lo que queremos es comenzar a entender un poquito mejor de qué se tratan estos conceptos, ¿no? Y en principio nos interesa trabajar específicamente alrededor de la idea de la convergencia. Y vamos a proponerles, digamos, un esquema en el cual, por caminos diferentes, vamos a ir llegando a una misma unidad de trabajo y de concepto que podríamos sintetizar en lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Son instrumentos que vienen de distintos modos de comunicación y de producción científica y tecnológica, y en esto nos vamos a apoyar bastante en los textos de Matelar y su trabajo sobre historia de la sociedad de la información, una sociedad que él describe conceptualmente y también desde el punto de vista ideológico, ¿no? De cómo esta idea de la información fue tomando centralidad en la vida económica y geopolítica. Pero vamos a también considerar la evolución y el desarrollo que han tenido los medios masivos de comunicación por un lado, y la producción cultural por el otro, porque todos entre sí están absolutamente vinculados a la hora de pensar cómo llegamos al escenario actual. Desde el punto de vista de los medios masivos tenemos que decir que sin perjuicio de los grandes inventos ya hace mucho tiempo, ¿no? En relación con los medios gráficos, la imprenta, los primeros periódicos y libros como medios de circulación masiva, lo que de alguna manera genera las audiencias o las primeras grandes audiencias globales son los medios masivos que utilizan el espectro radioeléctrico, que utilizan las ondas de radio y televisión, lo que conocemos como servicios de radiodifusión, que han sido en el siglo XX los grandes protagonistas de la cultura, de la información, de los grandes acontecimientos que se generaron en ese periodo. Estos medios que vienen de una lógica analógica, si ustedes quieren, de sistemas de transmisión que respetaban un criterio de emitir desde un punto central hacia un público en general, fueron también objeto de los procesos de desarrollo tecnológico que permitieron, por un lado, el acceso a la información y a la cultura de millones de personas del siglo pasado, pero también fueron objeto de procesos de digitalización que fueron generando la posibilidad de convertir el lenguaje en lo que hoy conocemos como el lenguaje binario de ceros y unos. Si bien esto ha sido parte de una actividad económica central del siglo pasado, también tenemos que entender que se trata de una dimensión que tiene un tremendo valor social y político porque hace a la libertad de expresión. Es decir, el acceso, la gestión de estos recursos son centrales para entender la libertad de expresión como uno de los conceptos centrales que hoy se ponen en tensión con el nuevo escenario. Tenemos también lo que sería el área específica de la informática como ciencia de los datos,
un proceso que también empieza a tener un desarrollo importante en la segunda mitad del siglo pasado, sobre todo con las distintas investigaciones vinculadas al uso de las comunicaciones por satélite, al desarrollo de los proyectos que tenían como objetivo la conquista del espacio, y que fueron dando pasos sucesivos a partir de esa primera herramienta de telecomunicaciones que creó el hombre a partir del telégrafo, ¿no? Fines del siglo XIX. Esto empieza a ser una manera de, a través de la distancia y por medio de impulsos electromagnéticos, poder generar con sistemas de codificación y decodificación formas de interpretación. Esto se fue desarrollando de manera cada vez más compleja. Muchos de ustedes recordarán la película Código Enigma, ¿no? Donde empiezan a desarrollarse sistemas de agrupamiento, procesamiento de grandes unidades de información, en este caso en la Gran Bretaña de la Segunda Guerra Mundial, para tratar de descifrar mensajes en código, que son los que de alguna manera empezaron a dar forma a la cibernética como una nueva ciencia que se ocupa del manejo de los datos. Y junto con ello vino también la teoría de la información, una teoría que de alguna manera, digamos, trata de condensar alrededor de esa expresión o de reducir los procesos de comunicación social a procesos de intercambio de datos y de la información. Es una teoría que se va a ocupar mucho de los procesos, si ustedes quieren, mecánicos, de los procesos electromagnéticos, de los procesos que con el tiempo van a desembocar a partir del desarrollo de redes y de sistemas y plataformas de información, como ha sido el proyecto ARPA y DARPA en los Estados Unidos, que son de alguna manera la génesis de Internet, a dar origen al protocolo de Internet, lo que hoy conocemos como protocolo IP. Y por el otro lado tenemos lo que podríamos definir como el proceso creativo de los seres humanos a partir de la cultura, de las múltiples expresiones, digamos, de generación de capital simbólico que hacen a la identidad, que hacen a la historia, que hacen al reconocimiento de distintos sectores en todo el mundo, y que también, atravesados por lógicas económicas, procesos masivos de producción y reproducción de ese capital, dieron origen a las industrias culturales, y es acá donde empiezan a converger los medios masivos, el desarrollo de las formas de, digamos, procesamiento de la información y generación de nuevos lenguajes, en consumos masivos que van a producir una expansión globalizada, una expansión global de los procesos culturales en el mundo. De alguna manera podríamos decir, es la cultura y son los productos culturales y son los contenidos, la locomotora que van empujando el desarrollo de las redes y de los sistemas de información que se constituyen en la globalización. Vamos a ver también autores que hablan de cómo también genera este proceso lo que en el caso de García Canclini se define como hibridación cultural, ¿no? Es decir, este mundo de lo local y de lo global, donde lo que se pone en juego es la posibilidad de la diversidad, es decir, que los humanos no estemos sometidos a un lenguaje único, a un discurso único, a única cultura hegemónica, y que por lo tanto nos plantea el desafío de ver cómo sostenemos y damos formas a las expresiones locales, nacionales, regionales, locales, etc. Lo que va a integrar estos campos desde el punto de vista de los dispositivos y desde el punto de vista de las prácticas sociales van a ser las tecnologías de la información y de la comunicación, que atraviesan un desarrollo en etapas por distintos dispositivos, desde las primeras computadoras hasta las primeras notebooks, la telefonía celular que genera con su movilidad un salto enorme en el consumo y acceso a los contenidos, desde sus versiones en primera generación y segunda generación hasta llegar a las actuales de 4G con navegación por Internet, y un dispositivo que permite el acceso a múltiples plataformas, ¿no? Y donde vemos que se juntan
el mundo de los medios masivos de la información, el mundo de las tecnologías y las redes de comunicación de carácter informático, y el mundo cultural, a partir de que podemos acceder a diversos contenidos. Empieza acá entonces, y con esto vamos a cerrar esta primera aproximación a los contenidos de nuestra materia, una disputa estratégica que tiene que ver con, digamos, si el valor económico de todos estos bienes y servicios prevalece por sobre los valores de la libertad de expresión y la diversidad cultural. La Organización Mundial de Comercio, como actor central que trata de intervenir en los procesos económicos globales, tratará de imponer una lógica económica frente a la cual la Organización de Naciones Unidas, las Declaraciones de Derechos del Hombre, la UNESCO y distintos mecanismos y herramientas de carácter jurídico internacional y nacional van a tratar también de proteger los derechos personales, el derecho a la libre expresión, el derecho a la cultura y el derecho a la propiedad de los datos personales. Entonces, vamos a cerrar acá esta primera aproximación al problema de la convergencia, invitándolos a que lo acompañen con las lecturas de Matelar y Castells, sobre los cuales a renglón seguido vamos a empezar a trabajar nuestros materiales de trabajo. Bueno, la seguimos próximamente. Les mando un saludo y nos mantenemos en contacto.